Muy bien, pues buenas tardes. Espero que, salvados los problemas técnicos, consigamos emitir algo decente. Y bueno, lo más importante es el contenido que salga, el contenido del estudio, que salga interesante. Bueno, veo que la emisión va a traspiés. Hay algo que falla por ahí. Pero bueno, nos apañaremos con lo que hay. Ya veremos otro día a ver si consigo arreglar este problemilla. Vamos a leer un poquito de Pan Nuestro, este libro de aquí, y a ver qué nos dice. Pues mira, vamos a hablar de sexo. Oye, ¿verdad? Sexo. Sexo masculino y femenino, ¿no? Yo sé y estoy plenamente persuadido en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, importante. Pero para el que considera que algo es inmundo, para él sí lo es. Qué palabra más sabia de Pablo a los romanos. Cuando Pablo de Tarso escribió esta observación a los romanos, se refería a la alimentación, que en aquella época era objeto de áridas discusiones entre gentiles y judíos. En la actualidad, el hecho de comer ya no despierta polémicas peligrosas. Entre tanto, podemos tomar el versículo y proyectarlo en otros sectores de la opinión falsa. Veamos el sexo, por ejemplo. Ningún departamento de la actividad terrena sufre mayores alevosías que este. De un modo general, el hombre, profundamente ciego de espíritu, aún no consigue descubrir en el sexo a uno de los más sublimes motivos de su existencia. En la lucha planetaria, las más bellas realizaciones fueron proporcionadas por el Señor a las criaturas por intermedio de las emociones sexuales, como la aproximación de las almas en la paternidad y en la maternidad, la creación y la reproducción de las formas, la extensión de la vida y los valiosos estímulos al trabajo y a la regeneración. Sin embargo, los hombres desdeñan el lugar santo y ofrecen en sus altares los fantasmas del libertinaje. El sexo ha formado el hogar y ha creado el nombre de madre, pero el egoísmo humano ha hecho en cambio experiencias absurdas de animalidad, preparando crueles pruebas para sí mismo. El padre ofreció a sus hijos un santuario. No obstante, la oferta de ellos ha sido la incomprensión. Es por esto que historias dolorosas y aflictivas se extienden a través de todos los continentes de la tierra. Aún así, inmerso en deplorables desvíos, el hombre pregunta por la educación sexual y exige sus programas. Sí, semejantes programas podrán ser útiles. Sin embargo, solamente serán efectivos cuando se disemine la santa noción de la divinidad del poder creador. Porque mientras haya inmundicia en el corazón de quien analice o de quien enseñe, los métodos no pasarán de cosas igualmente inmundas. Qué interesante lección. Como dice al principio, esta palabra de Pablo estaba destinada a la alimentación de aquel entonces. Y hoy otra vez nos hablaremos también de la alimentación. Pero se puede trasladar a cualquier aspecto de la vida. Y en este caso estamos hablando del sexo. Si nuestra mente está sucia, todo lo que salga de nuestra boca también estará sucio. Así que
como dice aquí, ¿no? La educación sexual es sana, muy necesaria. Pero debemos de trabajar nuestro corazón, nuestra mente, nuestros principios, para mejorar todo lo que salga de nuestra boca. Claro, que el chino es malo, lo malo es el uso que se hace de él. Así es, como todas las cosas en esta vida. Bueno, vamos a seguir. Voy a poner mi móvil en silencio porque he oído por ahí algún móvil en marcha. Así que os invito, si lo tenéis en marcha, ponerlo en silencio. Y vamos a hacer, tras esta lectura, vamos a hacer una pequeña oración. Vamos a dar gracias a la espiritualidad superior por todas las oportunidades que nos brindan al cabo del día para mejorar nuestra actitud interna y nuestra actitud ante los hombres y las mujeres. Tenemos 1001 oportunidades para practicar la benevolencia, la caridad, la tolerancia y la sublimación de nuestros instintos. Mientras tanto, no seamos demasiado críticos, demasiado intransigentes con los otros, ya que estamos todos en el camino de la perfección y como tales cometemos errores. Lo importante es darse cuenta y enmendarlos. Así que gracias a Dios, a los espíritus presentes, a las personas presentes, encarnadas, y a los que están al otro lado de la pantalla. Y empezamos. Bueno, hoy vamos a hablar de las privaciones voluntarias. Es un tema que está enmarcado dentro del estudio de la doctrina espírita. Y nuestros objetivos de hoy van a ser, bueno, primero vamos a dar un pequeño concepto de lo que es qué significa eso de privarse, de la privación voluntaria. Vamos a ver qué privaciones son meritorias y son útiles para nuestro progreso individual. Y también vamos a comentar si es importante o no el tipo de alimentación, qué tipo de alimentación es buena, o si la alimentación animal es mala. Vamos a verlo, ¿no? También. Bien, privación. Según el diccionario, la Real Academia Española, privación viene del latín privatio, onis, y significa, bueno, una de sus acepciones significa renuncia voluntaria a algo. Bueno, o sea que cuando nos privamos de algo, no es que nos lo quiten, sino que nosotros nos lo quitamos voluntariamente. Alguien nos obliga a ello. Y vamos a meternos directamente en el meollo de la cuestión y vamos a la pregunta 720 del Libro de los Espíritus. Y nos dice así la pregunta: ¿las privaciones voluntarias con miras a una expiación igualmente voluntaria tienen algún mérito ante Dios? O sea, por ejemplo, hay personas que hacen promesas de quitarse
ciertas cosas de la vida, ya sea alimento, ya sea algún placer, o prometen hacer algún sacrificio ante algún santo. O, por ejemplo, también tenemos a entidades religiosas, tenemos a los monjes, ya sean cristianos, coptos, budistas, de la religión que sea, y monjes que se privan de muchas cosas con el objetivo de elevar su espiritualidad. Y bien es cierto que vamos a ver a continuación, bien es cierto que ello ayuda algo. Ahora bien, la contestación de los espíritus a esta pregunta es: haced el bien a los demás y tendréis más méritos. O sea que no basta con privarse de ciertas cosas. Es mejor no privarse de nada y hacer el máximo bien al prójimo. Y ello hará que estemos mejor colocados en el escalafón de los espíritus buenos. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Las privaciones ayudan, pero tiene más mérito ayudar al otro. En la pregunta 720A pregunta: ¿hay privaciones voluntarias que sean meritorias? O sea, no le bastó a Kardec, ¿no?, con la respuesta inicial, sino que indaga aún más. Y la respuesta es sí. La privación de los goces inútiles aparta al hombre de la materia y eleva su alma. Lo meritorio es privarse de parte de lo necesario para darlo a los que no tienen lo suficiente. O sea, yo creo que está claro. Quitarse placeres superfluos y dedicar esa energía o ese dinero en ayudar a los otros, aparte de que nos ayuda a nos hace más libres frente a la materia, nos eleva un poco más, también hace que con ello seamos útiles a nuestros semejantes. ¿Y qué son esos goces inútiles? Lo estuvimos viendo en estudios anteriores. Es todo aquello de lo que podemos privarnos, sin menoscabo de nuestro bienestar. O sea, no vamos a vender nuestra casa, por ejemplo, si la tenemos, para dedicar ese dinero a ayudar a los otros, porque entonces nosotros nos quedaríamos sin techo donde resguardarnos. No es lógico. Estaríamos desvistiendo un santo para vestir a otro, como se suele decir en el refrán. Hay cosas que podemos quitarnos sin menoscabo a nuestro bienestar. Por ejemplo, tenemos tiempo libre, que en vez de dedicarlo, por ejemplo, a estar tumbado en el sofá, se puede dedicar a otros menesteres. Como por ejemplo, visitar a enfermos, por ejemplo, preparar comida para los necesitados, por ejemplo, ir a visitar a un amigo que está necesitado. También ir a visitar a gente mayor. También podemos dedicar nuestro tiempo a visitar gente mayor que está sola. O sea, quitarnos de lo que nos sobra para ayudar a los otros. Eso tiene verdadero mérito. Eso es privarnos de algo superfluo, o ya sea, por ejemplo, si nos gustan los mariscos, pues podemos pasar de los mariscos, ¿no? Comernos algo más barato como
como el surimi, por ejemplo, o unas gambitas de vez en cuando, vale, pero no siempre. Si tenemos excesos, podemos dedicar esos excesos a los otros. Y ya no digo de los que les sobran mucho, pero bueno, eso ya es otro costal. Yo, como no tengo mucho, lo aplico a mi experiencia personal. Entonces vemos, ¿no?, que privarnos de algo es bueno, pero es inútil si no lo dedicamos a la ayuda de los otros. Pregunta 721. Ahí habla de la vida de mortificaciones ascéticas, ¿no?, de los monjes o de las personas que se apartan de la naturaleza, se apartan de la sociedad y viven de lo que cultivan o de lo que cosechan o de lo que cazan y no tienen ningún contacto con la sociedad. ¿Esas personas son útiles a la sociedad? No, es una actitud egoísta. Aunque pueden decir que con ello, por ejemplo, si están metidos en un monasterio, pues están ahí todo el día orando y orando por la humanidad, por todos. Pero si no salen a la calle a practicar la caridad, todo eso será en vano. Y la respuesta que nos dan los espíritus es: preguntaos a quién le sirve y obtendréis la respuesta. Si solo le sirve al que la practica y le impide hacer el bien, es egoísmo. La verdadera moral consiste en privarse y trabajar para los otros. Veremos cómo se van repitiendo las mismas lecciones una y otra vez. Y no solamente aquí en el libro de los espíritus, si buscamos también en otras obras, encontraremos la misma respuesta con otras palabras. Las privaciones, cuando son egoístas, solo sirven para uno. Las privaciones, cuando se dedican a los otros, nos sirven a nosotros y también a los demás, porque Dios nos hace mejores personas y nos hace más perfectos a los ojos de Dios. Y lo llamamos Dios por llamarlo de alguna manera, porque nosotros sabemos, los espíritas sabemos que Dios es algo, no sabemos qué. Según los espíritus es una inteligencia, es la inteligencia suprema. O sea, por encima de esa inteligencia no hay ninguna inteligencia, que tiene todos los atributos y todas las cualidades también elevadas al infinito. O sea, que es la perfección en sí mismo. Bueno, vemos a la pregunta 722. Pasamos ya a un tema algo escabroso que provoca divisiones incluso entre los espíritas, el tema de la alimentación. Lo hemos visto antes también con Pablo a los romanos, como hablaba de alimentación, y ello también se podía trasladar a otros aspectos de la vida. Y la pregunta es: la abstención de determinados alimentos que se prescribe en diversos pueblos, ¿se basa en la razón? Y la respuesta es: todo aquello con lo cual el hombre puede alimentarse sin perjuicio para su salud está permitido. O sea, que no hace restricciones de ninguna clase. Podemos comer de todo, siempre y cuando sea para nuestra sobrevivencia. El comer por comer o el exceso de comer también es perjudicial para nuestra salud.
Y el matar por matar, con el pretexto de luego alimentarnos de esa caza, también no está bien, porque podemos prescindir de esa caza. Hoy en día tenemos alimentos de sobra, por lo menos en el primer mundo, para no tener que ir a matar animales por ahí. Bastantes animales matan ya en los mataderos. Así que Y los que van a cazar, hay muchos cazadores. Ya lo que, De eso. lo que se ha dicho que de eso estaba hablando, de los cazadores. Sí. A mí nunca me gusta. Que Tengo familiares. para ellos es un deporte en el cual pues caminan por el campo y se dedican a cazar la mayor cantidad de piezas. Para ellos está bien, es su forma de pensar, pero es discutible, por lo menos es discutible. Y de hecho hay muchas personas que no están de acuerdo con esa forma de pensar. Sin embargo, es cuestión de tiempo, ¿no? De que la mentalidad vaya cambiando. La mentalidad de la humanidad va pasito a pasito, muy despacio, y no atiende a razones. Pero poco a poco va cambiando. Y en el futuro veremos cambios que ni nos imaginamos ahora mismo. Por ejemplo, hoy en día las mujeres también tienen muchísima más libertad que hace 50 años, por ejemplo. Y no digamos de hace 100 años, en el mundo occidental me refiero. Los derechos de los trabajadores también han aumentado muchísimo, aunque últimamente también han menguado por culpa de la crisis. Pero en general, las leyes han mejorado en general y tenemos cierta mejoría con respecto al pasado. Entonces, ¿la alimentación animal en el hombre es contraria a la ley natural? No. ¿Verdad que no? La ley de conservación impone al hombre el mantener sus fuerzas y su salud para cumplir con la ley del trabajo. O sea, si tenemos a mano alimento, debemos aprovecharlo. Y es lícito comer carne animal. Lo que pasa es que hoy en día ha derivado una industria casi inhumana, en la cual se trata muy mal a los animales en esas granjas. Y hay que pensar que esos animales son hermanos nuestros en la evolución. Nosotros hemos pasado por ahí, por ese estadio de los animales. Y debemos pensar en ello. Que también debemos ayudarlos a evolucionar. Ahora bien, no está prohibido comer carne, ¿vale? Lo que pasa es que hoy en día ya tenemos bastantes avances en todos los sentidos. En la ciencia, en la alimentación, sabemos muchísimo más que hace 100 años. Y hay que entender que estas enseñanzas fueron vertidas hace ya 150 años. Y en algunos aspectos pues puede ser mejorable, pero sigue siendo válidas. Así vemos, por ejemplo, en El Consolador, un libro de Chico Xavier, de Francisco Cándido Xavier. El autor espiritual es Emmanuel.
En ese libro de Consolador, la pregunta 129, se pregunta: ¿es un error del hombre alimentarse con la carne de los seres irracionales? Y la respuesta nos dice: la ingestión de las vísceras animales es un error de enormes consecuencias, del cual derivan numerosos vicios de la nutrición humana. Consolémonos con la visión del porvenir, por el advenimiento de los tiempos nuevos en que los hombres terrestres podrán dispensar de la alimentación los despojos sangrientos de sus hermanos inferiores. Bien, esto es una enseñanza de Manuel, ¿no? Y es compartida por muchas personas. De hecho, cada vez hay más gente vegetariana, veganos, que ya no se alimentan de vísceras animales, ni siquiera de huevos o de leche. Y bueno, también es loable porque lo hacen también pensando en el bienestar también de esos hermanos nuestros en la evolución. Pero no debemos tampoco condenar a los que siguen alimentándose de carne. Yo, por ejemplo, aún sigo alimentándome de carne, aunque considero que el veganismo es un avance en la alimentación del ser humano. Y quizás algún día me anime a cambiar de alimentación. ¿Quién sabe? Yo creo que eso se llevará a cabo cuando el cuerpo del hombre, de alguna manera, el cuerpo físico cambie, ¿no?, en su mutación y ya no permita la alimentación animal. Porque de momento el veganismo llevado al estricto produce carencias, ¿no? Carencias vitamínicas, tipos de proteínas que son necesarias, y es debido a nuestra estructura del cuerpo, no es culpa nuestra, sino es del cuerpo que poseemos, ¿no? Sin embargo, hoy en día las farmacias tienen componentes que suplen, ¿no?, toda esa falta de proteína y demás. Pero también ya hay para una cosa artificial, Sí. no natural. ¿Perdón? Estos complementos ya es para agua artificial, que no es natural. Lo que no entiendo es si el libro de los espíritus dice que no es malo comer carne, y el propio Cristo dijo que lo malo no era lo que entraba por la boca, pero lo que salía, porque después de Manuel lo cambia todo. Dice que no deberíamos alimentarnos de animales. Es una aparente contradicción, y digo aparente porque no es contradicción. Dice Jesús, y dice bien, no mata lo que entra por la boca, sino lo que sale de ella, y tiene razón. Tiene muchísima razón. Lo que sale de nuestra boca son nuestros pensamientos convertidos en palabras. Así que cuidemos con nuestros pensamientos. Y una persona puede comer carne y tener pensamientos muy elevados, muy buenos. Una cosa no impide a la otra, siempre y cuando tenga su conciencia tranquila. Además que hemos sido alimentados desde pequeñitos en ese tipo de alimentación. O sea que no es algo contradictorio. Y además, como bien dice aquí Manuel, no es que la ingestión de las vísceras animales sea mala, sino que ha llevado a ciertos excesos en todos los sentidos. Claro. Sobre todo la industria, que solo busca el beneficio a toda costa, sin importarle las condiciones de vida de los animales. Entonces, alimentarse de carne no es mala, y antiguamente, cuando no había otra cosa, era hasta bueno. Además, tu cuerpo está preparado para ello. No siempre teníamos a nuestra disposición vegetales
raíces, insectos, ¿no? Para llevar a la boca. Y un animal es siempre un aporte un gran aporte, ¿no? de alimento para la población. Sí, pero durante varios séculos las personas no estaban comiendo tanta animales, estaba una vez por semana. Sí. Una cosa así, cuando estaba matando el carnero, no sé. Sí. No estaba tanta. Y ahora que nos estamos comiendo, pero estamos comiendo mucho. El problema es que tiene de estar con producción, hacer, no sé hablar, hacer mucho producción de animales. En cuanto nos podríamos hacer una producción vegetal más importante, Sí. que todo el mundo en el mundo podría estar comiendo sin fome. Y también las cosas, los problemas de los animales está teniendo los CO2. Es cierto que hoy en día hay un exceso, ¿no? de producción de carne animal. La carne estaba barata, claro, a producirse más, se ha vuelto más económica. Y lo que tú dices es cierto, antiguamente tampoco se comía tanta carne como se come ahora. Y entonces, Y también no tiene de matar los bebés. Los bebés, la vaca, por ejemplo, no es normal de matar los bebés que esos bebés no está bien. o de pegar la leche del bebé, no sabemos. Es lo que estábamos diciendo, que este deseo de alimentarse de carne animal ha llevado a excesos en todos los sentidos. Entonces, Eles no es não bueno. são mais como animais, eles são como um produto, uma coisa como uma coisa. Não está como antes, que as pessoas estavam hablando como os animais. Tenía otro tipo de relación con los animales. Ahora no. Son cosas, son objetos. Y luego hay quienes desde el nacimiento tienen un comportamiento distinto. Te tienen que obligar a que entres en una cadena de alimento que a lo mejor naturalmente ya estás queriendo vivir unas cosas más que otras. Eso también ha estado estudiado ya. Los niños, yo lo comentaba también que mi profesora de terapias alternativas, pues es profesora Rosa Casal de la Escuela del Tao, y ella con su profesor, el promotor de todo, Robert Sendron, pues resulta que hicieron un estudio de la alimentación, porque ellos son vegetarianos, todo el mundo de esos del Tao activo y como profesores son vegetarianos y macrobióticos además. No podemos atenderle, ¿eh? Yo cogí la información integral y lo que quiero decir es que la profesora mía dice que ha habido niños y ya hace unos 20 años que he recibido la información que han nacido sin las muelas de juicio y entonces en el momento en que han dejado de tener ese comportamiento en la misma boca, también ha habido unos cambios en la alimentación y los han seguido estudiando y que tenemos que aprender a vivir el curso natural de lo que las nuevas generaciones van trayendo también, por eso, porque hay nuevas informaciones para que sigamos comiendo bien los seres humanos y que a veces hasta se nos ha hecho una transformación orgánica desde que nacemos.
Y en mi caso lo que puedo aportar es que yo rechacé comer cabrito y Abre la cordero puerta. desde el primer momento. Ujú. Y la leche de los animales también. Sí, son casos particulares de niños de corta edad que ya desde pequeñito ya vienen rechazando la alimentación animal. Pasa que la costumbre, entonces... Como ave, como pescado y como huevos. Ujú. Y no todas las aves, o sea, y hay días en el mes que es que a mí me dan arcadas si me pusieran a comer carne todos los días. Ujú. ¿Comprende? Porque es que lo he intentado. Y eso es lógico, porque claro, van haciendo, surgiendo espíritus ya que con cierta elevación, entonces esos espíritus que vienen aquí a la tierra, pues ya traen ya un bagaje, bueno, ¿qué pasa aquí? Tiene que conocerlo todo. ¿Cómo funciona todo? Déjalo quieto, cabrón. Bueno, vamos a seguir. Ha llegado un ángel. Ahora, pero aseguro que cuando voy a casa de mis familiares que no tienen esas costumbres, Buenas pues tardes. como lo que Buenas pueden tardes. hablar, ¿sabes? Bien. Él es vegetariano, pues yo comería jamón serrano curado, Hay de tres algo mesillas. así, por no despreciarlo, ¿comprendes? Porque apenas si lo puedo tragar, o sea, Bueno, ha llegado aquí entre nosotros a un vegetariano, un vegano. Vegetariano. Él come queso. Un vegetariano, a ver que nos puede hablar de la alimentación vegetariana. Sí, lo que están diciendo es que podríamos poner aquí en la privación de que no es sostenible para los que comen carne esa producción, todo ese gasto que implica para el planeta, ¿no? Y que podría ser una privación para los que comen carne el comer otros productos en beneficio de toda la población para que todos puedan comer. Porque Exactamente. es que algunos están sin poder comer ni siquiera nada. Y Así es. nosotros estamos viviendo aquí en plan... Así es otro aspecto. cargándonos Hoy el en día planeta. es otro aspecto que hay que tener en cuenta, ¿no? Pues si en vez de dedicar tanta energía y tanto dinero a la producción de carne animal, se dedicara a otros menesteres, la gente podría pasar muy bien, en vez de comer todos los días carne, pues una vez a la semana tendría bastante. Y algunos ya ni siquiera con eso. Ángel, ¿qué nos dices sobre la vegetariana? Tú eres vegetariano, ¿no? Sí, A ver, háblanos un poquito sobre ello. Instrúyenos. José, pues yo soy vegetariano de forma natural porque la carne me empezó a dar mucho asco y después pues resulta que me trasladé a México donde las costumbres para vender comida hace que los efluvios de las carnes que están asándose estén por todas partes y me daba mucho más asco todavía, así es que eso lo dejé totalmente. Y ya está, eso es la realidad. Luego, pues evidentemente está el hecho de ver que es un animal que está en el plato y que tiene sus ojos y su cara. Ahora no lo vemos, ¿no? Pero Y cuando no lo veis, porque lo trituráis, pues sigue estando ahí, triturado, pero es un animal que ha muerto. sí. así es. ¿Y cuántos años llevas así? Pues unos 30, desde los 20, 25, sí, unos 30 años. ¿Comes proteínas de alguna clase, como leche, huevos y demás? A ver, la proteína la tiene, todos los alimentos tienen proteína. Y además, proteína tenemos que tomar muy poca, porque la proteína no es algo que haya que excederse de ella. Entonces, la proteína se consigue, la proteína completa, que son los 9 aminoácidos, se consigue mezclando legumbre y cereal, por ejemplo. La quinoa no es un buen cereal, pero también. Bueno, pero los brasileños comen bien. Todos los días comen arroz y alubias. Sí. Y aquí en España, lentejas con arroz. También.
Veo bien, no ha tenido ningún problema de salud hasta ahora, ¿no? Con referencia a ese tipo de alimentación. No, tenía los De hecho, hace muchos años que no me enfermo. O sea que puedo tener alguna cosita, pero enfermedades no. Muy Y las bien. personas que son vegetarianas que yo conozco y los veganos que se enfermen es muy raro, muy raro. De hecho, los deportistas de alto rendimiento que son veganos, no ya vegetarianos, sino que no tomen absolutamente nada, ni huevos ni leche, pues son los más saludables, los más saludables, porque como ellos ya tienen que utilizar un tipo de complementos, pues esos complementos los utilizan de una forma más consciente y tienen una salud fantástica. No, es que hay voces, hay quien dice, ¿no?, que la alimentación vegana trae problemas a la larga, problemas de salud. Eso lo dicen los que venden la carne. Y todo el sistema en el que hay que hacer lo que todos hacen. Pero, bueno, yo una vez estaba viendo un programa en la tele y un médico decía que no es que no genere ningún problema, pero por ejemplo los niños tienen que tener un mayor control médico para ver si están alimentándose bien, teniendo la proteína que necesitan para crecer, y los adultos también, porque hay gente que decide ser vegetariano, que decide ser vegano, pero no se informa sobre esto, no hace las buenas combinaciones de alimentos y puede tener ¿cómo se? No estar alimentándose bien, ¿no? Está comiendo pero no está nutriéndose. Entonces, porque hay gente, por ejemplo, mi sobrina en un momento que no puede comer más carne, pero no estaba haciendo una buena alimentación, de buenas combinaciones. Es lo de siempre, la ignorancia es la que nos va a llevar siempre a problemas, estemos donde estemos. Entonces lo que ocurre es que siguiendo al borrego que va adelante, el borrego que va detrás piensa que el borrego que va adelante sabe más que él, pero siguen siendo borregos. Entonces las posibilidades de hacer las cosas bien dependen del conocimiento, no de seguir a lo que han hecho los abuelos de mis abuelos, porque además la alimentación y los nutrientes van cambiando con el tiempo por la industrialización, por el clima, todo eso va cambiando. Si no nos mantenemos al día de qué es lo que hacemos, las posibilidades de estar saludables son muy bajas. Pero en cuanto a lo que decías del médico, es que es mi pelea casi diaria, porque es que los médicos son los mayores ignorantes de lo que es la nutrición. Desafortunadamente, las carreras de los médicos las pagan las industrias farmacéuticas y están diseñadas para continuar con el borrego que va adelante, porque salir de ahí es un problema para todo el mundo. Entonces, una sociedad que no sea borreguil y que requiera un poco más de conciencia es lo que yo ando buscando, ¿no? Darle la oportunidad a la gente de que ellos mismos aprendan, ¿no? Y que decidan por sí mismos, pero utilizar tópicos es peligroso. Cuando se suena que eso lo ha dicho mucha gente, eso es un tópico y eso es muy peligroso. Esa es mi visión. Muy bien. Muchas gracias, Ángel, nos ha aportado un poquito más de luz sobre el asunto. Yo creo que, como ya se dijo, la evolución de la humanidad, tanto como ya se dijo, niños, gente que ya viene con asco a la carne desde el nacimiento, nuestro propio organismo está cambiando, ¿no? Los dientes ya no son los que eran antes cuando necesitábamos triturar tanta carne, y las generaciones ya. Pero esto es como toda la evolución, poco a poco, que ahora da un salto bastante importante, ¿no? Que ya hay mucha gente que es adepta del veganismo, del vegetarianismo y tal, pero que no todos, y eso va a ser una evolución de... Que yo creo que llegaremos a esto, a comer a la alimentación vegana, pero aún va a ser muchos siglos por delante que todos sean así, ¿no? Si ya las personas están reduciendo la carne de animal, sería un paso. Yo no creo que falte tanto, fíjate, porque
Yo soy optimista con respecto a eso. Me da la sensación de que dentro de muy poquito va a haber unas necesidades de comunicarnos y de estar más relacionados, y esas necesidades dependen de la salud. Y con este tipo de salud dependiente de los fármacos no se puede lograr. O sea, no se puede lograr una telepatía o una mejor comunicación o una mejor intuición con nadie cuando se está bajo las drogas o el alcohol. Y los fármacos son drogas. Todas esas drogas hacen que el sistema nervioso esté alterado. La gente nerviosa, todo eso requiere pues mayor conocimiento y una alimentación un poco mejor para no caer en tanta enfermedad. O sea, yo soy optimista. Yo creo que dentro de poco. Tú eres muy optimista y yo no. Sí, si quieres, yo sé que estos grandes de Internet, los presidentes de Google, de Facebook y todo eso, cuando se han reunido en Estados Unidos, ellos son vegetarianos, son veganos. Sus menús han sido veganos. Y están trabajando en una hamburguesa vegetal para que pueda comer gran parte de la humanidad con proteínas vegetales. Eso es lo que he oído. Bueno. Sí, ya hay hamburguesas. Ya hay hamburguesas vegetales. Sí, ya. Nuestro compañero Lucas tenía un restaurante vegano y La hacía mujer hamburguesas. esta de los Beatles fue una de las que empezó a comercializar hamburguesas vegetales, pero quieren que sean extensivas para todos los países que tienen problemas de alimentación. Y bueno, que parecía como un ejemplo, como un modelo, que esa gente que, como dices, no necesita privarse de nada, pues se están privando de la carne, por ejemplo, y de esos manjares, entre comillas. Yo por experiencia de venir a un país tercermundista, estas discusiones hay aquí en el primer mundo, que puedes elegir lo que comer. Tercer mundo come lo que tiene y lo que puede, y normalmente la carne es un lujo, como escuchaba hablar aquí era los tiempos de la guerra civil y todo lo más, ¿no? Que tanto que cocido y todo viene de esta época de Navidad, porque era la única época que se podía comer carne. Entonces yo aún hablo que mientras haya miseria en estos países, que puedan comer ya es algo. Lo que sí que yo encuentro ya más, ya eso sí que sería castigable. Yo cuando hice para psicología, nos pusieron en clase, un vídeo en donde en México una de las cosas que se come son los sesos de mono vivo. Coges el mono en el restaurante, le abres el cráneo. Bueno, se ha visto en películas, aquí, ¿no? Sí, no, existe en México esa. Aquí también se coge la langosta y se cuece viva. O sea que... Pero estamos hablando del mono, que es nuestro primo, hermano más próximo. Todos los animales pues sufren, ¿no? Merecen respeto a todos. Ahí Yo, sí por que ejemplo, yo creo que ya debería haber unas normas que, por mucho que se pague, porque eso que he dicho yo se paga caro, pagan mucho dinero por ello, ahí debería haber unas normas que restrinjan eso. Pero esto va a ser la evolución, ¿no? O lo de las ballenas. También. Va a Ahora ser se la está evolución. poniendo otra vez de moda el pedir cosas relacionadas con la ballena. Lo que estábamos hablando antes, todo el comer carne no está mal, entra dentro de la ley natural. Lo que está mal son los excesos que han venido derivados de la ingesta de carne, del exceso de alimento, de alimentarse de carne, ¿no? De la industria que hay detrás, de todos los intereses y de la ignorancia de la mayoría, ¿no? Sobre el respecto. Mira, Uy. por ejemplo, Bueno, vamos a concluir, que es la hora. Perdón, Ivone. pues nada. Vamos a ir concluyendo. Este tema da para mucho. Bueno, hemos hablado de que privarse de algo voluntariamente es meritorio, porque ello nos ayuda, ¿no?, a elevarnos materialmente sobre la materia, nos eleva como espíritu. Porque al privarnos de ciertas cosas, nos hace más libre también de esas cosas que nos retienen, de las cuales le tenemos mucho cariño, que ya puede ser objetos, o ya puede ser alimento, tiempo, o incluso personas.
Por ejemplo, desprenderse voluntariamente de la compañía de un ser querido para ir a dedicar tu tiempo en ayudar a los demás, también es meritorio. Hay quien se va a miles de kilómetros para ayudar a los otros. Y entonces tenemos muchísimos ejemplos. Nos podemos alimentar de todo lo que nos perjudique nuestra salud. Y a veces la alimentación animal perjudica nuestra salud. Así que meditemos y analicemos dónde están las causas de nuestras enfermedades, de nuestros males, y a ver si es que pues mucha gente por ejemplo no soporta la leche de vaca, y tiene intolerancia a la leche de vaca, por dar un ejemplo, y tiene que tomar leche de vegetales, o sea, líquidos y zumos vegetales. Entonces, podemos comer de todo, siempre y cuando sea en beneficio de nuestra salud y nuestra sobrevivencia como seres humanos, también para trabajar y para dedicarnos a traer alimento a casa. Y en épocas pasadas más, y si hablamos como hemos visto en el tercer mundo, más todavía. En el tercer mundo ahí no pueden elegir lo que comen, tienen que comer lo que pueden. Y suele ser también lo más barato, lo más económico, y a veces lo más económico tampoco es lo más saludable. Así que la alimentación animal no es contraria a la ley natural. Ya desde la época de Adán y Eva, según la Biblia, ya antiguamente las personas se alimentaban de animales, pero eran animales que la mayor parte provenían de la caza o de ganados que vivían al aire libre, y era un lujo. No todos comían carne, porque no estaba al alcance de todo el mundo. Pero la alimentación vegetariana o vegana es muy loable, porque nos privamos de comer carne pensando en que son hermanos nuestros en la evolución y que realmente no necesitamos comer carne, y es una evolución en nosotros como humanidad y como personas, como seres vivos. Así que yo estoy convencido también que es cuestión de tiempo, quizás, no sé, que a lo mejor es cuestión de siglos, pero poquito a poquito iremos dejando atrás estas costumbres bárbaras que aún seguimos arrastrando. Confiemos en ello. Yo confío en el ser humano, aunque muchas veces me decepciona, pero confío en él. Bueno, pues hemos llegado al final. Aquí tenéis las fuentes de esta enseñanza. Y bueno, Gaibón, di lo que tenías que decir. No. O ya se te olvidó. Ya era algo más personal. Ya. Bueno, pues entonces vamos a cerrar. Igual que hemos empezado, cerramos el círculo y cerramos con una oración. ¿Me pasas? Si te paso el testigo. Que si me pasas. Ah, pases, sí, ahora. Ahora vamos a los pases. Voy a despedirme, ¿vale? Y ahora pasamos los pases. Pues nada, queridos amigos, os emplazo al próximo estudio, próximo vídeo. Espero que salga mejor que este. Espero que los problemas técnicos se vayan solucionando, que los duendes dejen de trastear por ahí y podamos
sacar adelante este proyecto. Dime, José. Que hay una persona que dice que si se puede incorporar al estudio tiene que esperar al año que viene, y le he dicho que hablé contigo, no sé si te habrá llamado, pero pues si hay alguien más interesado. Bueno, eso sí, aquí puede venir todo el que quiera, bueno, con ciertas limitaciones, claro está, porque aquí estamos... A través de internet. O a través de internet también nos puede seguir, ¿no? Aquí tenemos las limitaciones físicas del espacio. Estamos en una vivienda particular, entonces el salón no da más de sí. Todavía caben 20 personas. Pero comieron más gente. Pero nos apretaremos, ¿no, Ya Ángel? tuvimos un día con bastante más gente, con la mesa abierta. Ahí sí ya sabe, todavía. Entonces no hay problema de poder empezar Y desde los que aquí. estamos No hay más problema, no hay problema. mejor podemos estar de pie también. También. Muy bien. Pues gracias a Dios por todo, gracias a vosotros. Yo voy a cortar la señal y ahora vamos a dar a los pases, a la ayuda material, espiritual, que están reclamando algunos por aquí.